Ah. pero ya casi ya va. Es que ya sabes que mis cosas con la tecnología son un poco lentas, pero ya. Entonces, los significados del 34. Sí, muchas gracias. Sí, es que mi mamá quería escuchar la clase, pero no sé por qué si saco los audífonos ya no se oye nada. Entonces, bueno. Ok, gracias. Bueno, dice en el significado. Aquí en este verso en particular, al Señor se le describe como Bhagavan, Govinda, Brahmania y Bhakta Vatsala. Él es Bhagavan Swayam, o la suprema personalidad de Dios original, colmado de todas las opulencias, todo el poder, todo el conocimiento, toda la belleza, toda la fama y toda la renunciación. Nada es igual ni más grande que él es Govinda porque es el placer de las vacas y los sentidos. Aquellos que se han purificado los sentidos por medio del servicio devocional del Señor pueden prestarle a él un verdadero servicio y con ello obtener placer trascendental de esos sentidos purificados. Solo el ser viviente condicionado e impuro no puede obtener ningún placer de los sentidos, sino que ilusionado por falsos placeres de los sentidos, se vuelve sirviente de ellos. Por lo tanto, necesitamos de su protección por nuestro propio bien. El Señor es el protector de las vacas y de la cultura brahmínica. Una sociedad desprovista de protección a la vaca y de la cultura brahmínica no se encuentra bajo la protección directa del Señor, de la misma manera en que los prisioneros que hay en las cárceles no se hallan bajo la protección del rey, sino bajo la protección de un agente severo del rey. Si no hay protección a la vaca y si en la sociedad humana no hay cultivo de la bondad, es decir, la veracidad, la ecuanimidad, el control de los sentidos, la tolerancia, de las cualidades brahmínicas, gracias Alexina. Al menos en un sector de los miembros de la sociedad, ninguna civilización humana puede prosperar en absoluto. Mediante la cultura brahmínica, mediante el desarrollo de las cualidades latentes de la bondad, es decir, la veracidad, la ecuanimidad, el control de los sentidos, la tolerancia, la sencillez, el conocimiento general, el conocimiento trascendental y mediante la fe firme en la sabiduría védica, uno puede convertirse en brahmana y así ver al Señor tal como Él es. Y después de superar la perfección brahmínica, uno tiene que convertirse en devoto del Señor, de manera que el afecto amoroso de Él, en la forma de propietario, amo, amigo, hijo y amante, pueda obtenerse de un modo trascendental. La etapa de devoto que atrae el efecto trascendental del Señor no se desarrolla a menos que en uno se hayan desarrollado las cualidades de un brahmana anteriormente mencionadas. El Señor se inclina por el brahmana de calidad y no por el prestigio falso. Aquellos que por aptitud son menos que un brahmana no pueden establecer ninguna relación con el Señor, tal como el fuego no puede encenderse en la pura tierra a menos que haya madera. Si bien existe una relación entre la madera y la tierra, como el Señor es omniperfecto en sí mismo, no podía haber ninguna duda de su bienestar, y Maharaj Yudhishthir se abstuvo de hacer esa pregunta. Él simplemente preguntó por su lugar de residencia, Dwarakapuri, donde se reúnen hombres piadosos. El Señor se queda únicamente donde se reúnen hombres piadosos, y a él lo complace la glorificación que estos hacen de la verdad suprema. Maharaj Yudhishthir estaba ansioso de saber de los hombres piadosos y de sus piadosos actos en la ciudad de Dwaraka. Bueno, demasiada información para nuestro cultivo espiritual, pienso yo. Quise que leyéramos el significado porque hay mucha información que nos puede guiar a nosotros en cómo llegar a Dios, a su suprema personalidad. Entonces, pues la primera pregunta que me gustaría, que me generó este texto fue, ¿cómo es que aquí dice en el texto que una cultura que protege a las vacas, automáticamente ya está protegida por el Señor Krishna?
Yo me pregunto en esta sociedad que tenemos en todas partes del mundo, en donde tenemos, hacemos mucha explotación de los animales, especialmente de las vacas, me pregunto cómo es si habrá algún tipo de protección para esas personas o si de plano, pues esas personas pues ya perdieron como la oportunidad, entre comillas, en esta vida para poder acercarse a Krishna. Porque, por ejemplo, pues yo Estamos antes perdiendo, Vale. de conocer conciencia de Krishna, Vane, ¿nos escuchas? Se corta un poco, Vane, no te escuchamos. comía, pues yo hace unos 7 años yo todavía comía carne. Sí, No te estamos escuchando, hermosa. ¿me escuchan? A ver, ya como que se te corta el internet un poco. ¿Me escuchan? Sí, a ver, habla. Uy, no. Ay, perdón, yo en mi A ver. internet. Este, No, te está fallando. Si quieres, si no puedes, puedes escribir tu pregunta. ok, A ver, ya te oímos. a ver. Intenta. Intenta repetir de nuevo. Sí te oímos, a ver. Ya no estás congelada. Yo me preguntaba, este, sí, por ejemplo, en nuestra sociedad, pues ya no tenemos la protección de las vacas. Entonces yo me pregunto cómo es que si esas personas ya perdieron como eh, la esperanza en esta vida por tratar de ser conscientes de Dios o llegar a Él, cuando por ejemplo yo todavía hace 7 años carne de vaca, ¿no? Entonces me pregunto si habrá algún para ellos o no sé ustedes qué piensan sobre eso. Yo vi algo que decía en unos significados más adelante que, o sea, las personas que desarrollan estas cualidades brahmínicas y que cuidan de las vacas y de toda la creación, digamos, sí tienen una protección directa de Krishna. Sin embargo, el resto del mundo no es que no está protegido, pero no de manera directa, sino como por energías, sus energías como expansivas, ¿no? Pero Srivas está aquí y entonces él puede decir quién nos protege, aunque comamos carne, aunque obviamente la idea es ir elevando nuestro nivel de conciencia para que nuestra relación con Krishna cada vez sea más directa y más cercana. Pero si no estamos en esa postura, ¿quién nos protege? Sí. Sí, es un tema muy interesante, porque a fin de cuentas, indirectamente todo el mundo está bajo la protección del Señor, ¿no? En el sentido de que, pues, realmente de una forma, si meditamos a profundidad y entendemos un poquito las leyes de la naturaleza material bajo las que estamos, incluso al olvidarnos de Dios, podemos darnos cuenta que realmente Krishna hace algo, nos quiere bastante, ¿no? O sea, nos protege mucho en muchos sentidos. Y aunque hay leyes karmáticas que aparentemente que son para protegernos, pero aparentemente parecen como crueles, son precisamente para eso. Entonces, la protección de personas, por ejemplo, que se han orientado hacia el vicio, hacia la dharma, es la misma ley del karma, ¿no? Y Paramatma, o la expansión de Krishna, que nos acompaña a cada uno de forma individual, que es el testigo, principalmente el testigo,
y el sancionador nos concilia todos los, digamos, todos los deseos, todos los hechos, todas las reacciones que recibimos, de tal manera que, por ejemplo, una persona que acostumbra a lastimar a otras personas, o por ejemplo las personas que se hablan de que les gusta comer carne, gradualmente pierden libertad para su protección, ¿no? Para su protección. ¿Cómo pierden libertad? Por ejemplo, se habla el Bhagavatam, habla de que una persona que disfruta de comer carne, para que no incurra en esa falta de conciencia, se limita y se le da un cuerpo, por ejemplo, de un tigre. Los animales, solamente, hablando de la ley del karma, los únicos que pueden, digamos, generar reacciones karmáticas para formar el siguiente cuerpo, porque al final la ley del karma es eso, o sea, con las acciones de este momento tú estás construyendo tu realidad posterior. Solamente eso lo puede hacer una alma en un cuerpo humano. Pero si un alma en un cuerpo humano viola constantemente o intenta quitarle la libertad a otras entidades vivientes o a la naturaleza material, gradualmente la misma naturaleza material lo va limitando, porque es una entidad, es una personalidad que está constantemente buscando quitar la libertad, ¿no? Controlar a otros. Y eso, digamos, que es algo que Krishna, ni siquiera Krishna en el mundo espiritual, el principio básico de las relaciones, digamos, vamos a llamarle relaciones humanas, aunque en el mundo espiritual son almas, relaciones de las almas, es la libertad. O sea, Krishna jamás viola nuestra libertad, de cierta manera. El principio básico es, si tú quieres quitarle a alguien más su libertad, entonces se te quita a ti la libertad. Tú estás perdiendo, tú mismo te estás quitando tu libertad bajo las mismas leyes del estado espiritual, digamos. Entonces, en ese sentido, todo el mundo está protegido. Y cuando se habla de que ni una hoja de pasto se mueve sin la voluntad del Señor, se está hablando de Paramatma, de la superalma o del ser superior que tiene conciencia de todos los deseos, de todas las acciones y todas las reacciones, y es el coordinador perfecto, ¿no? Que Krishna pone el ejemplo en el Bhagavad Gita, que somos como perlas ensartadas en un hilo, ¿no? Igual Paramatma, todas las acciones hace que empalmen perfectamente, ¿no? El que desea matar encuentra a alguien que merece ser matado. El que desea robar encuentra a alguien que merece ser robado. Al que le roban precisamente es porque él ya robó, ¿no? Esa intención ya la tuvo y ya lo hizo y tiene esa reacción. Entonces, en ese sentido, la ley del karma, por eso se dice que es perfecta, es precisa. No hay, y hay un dicho que me gusta mucho que dice, el karma puede ser, bueno, la gente lo dice como el destino puede ser muy cruel, pero jamás injusto, ¿no? Y precisamente eso es el karma. O sea, si no conocemos todo el contexto, parece que el karma es como bastante cruel, ¿no? Pero una vez que entendemos el contexto de las leyes divinas, nos damos cuenta que son perfectamente justas. No hay injusticia en ese sentido. Solamente la injusticia la percibimos por la ignorancia. Y, bueno, solo para cerrar, precisamente eso es lo que nos protege. De esa manera es como Krishna nos está protegiendo de forma indirecta, aunque directamente es en la forma de Paramatma, ¿no? Que coordina todas nuestras acciones y nuestra libertad y nos orienta hacia donde nos corresponde. ¿Sí? Ok, entonces, o sea, sí nos protege Krishna, pero a través de su forma de Paramatma. Así Entonces, es. podría ser como indirectamente, aunque realmente es directamente. Sí, exactamente. O sea, Ok. es indirectamente porque no es Krishna el niñito de la pluma de pavo real que toca la flauta y que se la pasa jugando con sus amigos en Brindavan, sino es él mismo que se expande en una
en una, digamos, en su versión de oficina, en su, como, Paramatma es como Krishna en su, no sé, en su rol de oficina, de De trabajo, ¿no? secretaria. De secretaria, sí, tal cual, ¿no? Es la secretaria la que te cuida, que no te falte nada, que todo esté Sí, en orden. sí, y es esa Muchas forma gracias. de Krishna que porta una masa y una flor, ¿no? Y es muy simbólico también eso. Si uno ve a Paramatma, tiene 4 brazos y él tiene la masa y el Sudarshan Chakra, la flor y la caracola, ¿no? Son cuatro artículos particulares que están hechos para motivar. La caracola es para motivar, para incentivar al alma hacia la virtud. La flor es para premiar, para dar algo que es algo muy, muy agradable. Y también tiene el mazo y el Sudarshan Chakra, que son dos armas que son para castigar al malvado, para lo malo lo castiga, darle duro, ¿no? Con el mazo. Ujú. Entonces, Sí. Ya De hecho, después, muchas gracias. ¿Mande? perdón, es que quería comentar que después yo creo que en algún momento vamos a tener que analizar esas cosas de las expansiones de Krishna. Ayer mi Maya estuvo hablando un poco de Shirodai Kasayi Vishnu, Garbhoda Kasayi Vishnu y todas esas cosas de expansiones, porque es parece como muy complicado, muy complicado todo ese asunto de cómo es funciona complejo. toda la... Sí, es un Es complejo. sistema. No me parece complicado, pero tiene su grado de complejidad, es denso, es muy amplio. Sí, sí, son muchas Igual cosas. Sí. ahorita podemos hacer un ejercicio, les comparto, hay un póster muy bonito que puede ayudarnos a entender todo eso, lo voy a Eh, buscar ahorita. sí, de hecho, si lo puedes buscar, por favor, porque el siguiente verso se presta para Es hablar de eso. precisamente para eso. Ujú. Sí, Sí, va, sí, sí. déjalo busco. Gracias. Ujú. Pues sí, nada más también quisiera mencionar de la importancia de Paramatma, de cómo es que él nos va guiando y em, precisamente lo que dice Prabhupada en el significado, si nosotros trabajamos durante nuestra vida para desarrollar las cualidades brahmínicas, va a llegar un punto en el que pues se va a ir purificando nuestra mente, nuestro corazón, y Krishna se va a inclinar más hacia nosotros porque, como mencionaba ayer Nimai, Krishna quiere que nosotros nos acerquemos a él desde nuestro corazón, que desarrollemos un amor sincero por él y, y sí, de esta forma pues vamos a mejorar, ¿no? Si uno mejora como persona, si está bien con Dios, pues es muy probable que la sociedad también vaya mejorando y pues sí, tal vez en algún momento la explotación de las vacas disminuya. Entonces vamos a leer el siguiente verso, el significado del siguiente verso que es del 34 al 35, no, 35, 36. ¿Alguien lo quiere leer? Si quieres, yo lo leo. A ver, nada más déjame. Subo esto. Aquí dice, como hemos discutido muchas veces, la personalidad de Dios Vishnu reside de dos maneras dentro de todos y cada uno de los universos, a saber, como Garbhodakasayi Vishnu y como Shirodakasayi Vishnu. Shirodakasayi Vishnu tiene su propio planeta en la cima del norte del universo y existe un gran océano de leche en el que el Señor reside en el lecho de la encarnación Ananta de Baladeva. Así pues, Maharaj Yudhishthir ha dicho que la dinastía Yadu es como el océano de leche y que Sri Balaram es como el Ananta en el que reside el Señor Krishna. Él ha dicho que los ciudadanos de Dwarka son como los liberados habitantes de los Vaikunta Lokas, por encima del cielo material, más allá de lo que podemos ver con los ojos y por encima de las 7 clases de coberturas del universo, se encuentra el océano causal en el que todos los universos están flotando como balones, y por encima del océano causal hay una extensión ilimitada del cielo espiritual,
generalmente conocida como la refulgencia de Brahman. Dentro de esa refulgencia hay infinidad de planetas espirituales y a estos se los conoce como planetas Vaikunta. Todos y cada uno de los planetas Vaikunta son muchísimas veces más grandes que el universo más grande del mundo material. Y en cada uno de ellos hay infinidad de habitantes que lucen exactamente igual que el Señor Vishnu. A estos habitantes se les conoce como Mahapurushikas o personas directamente dedicadas al servicio del Señor. Ellos están felices en esos planetas, sin ninguna clase de sufrimientos y viven perpetuamente con plena juventud, disfrutando de la vida con plena bienaventuranza y conocimiento, sin temor del nacimiento, la muerte, la vejez o las enfermedades y sin la influencia de Kala, el tiempo eterno. Maharaj Yudhishthir ha dicho que los habitantes de Dwarka son como los Mahapurushikas de Vaikunta Loka, debido a que son muy felices con el Señor. En el Bhagavad Gita hay muchas referencias acerca de los Vaikunta Lokas y ahí se les menciona como Madhama o el reino del Señor. Ah, yo quiero ser uno de esos. ¿Qué se Igual. necesita? ¿Dónde aplicamos? ¿Quieres comentar algo de eso, Vane? ¿Tienes algo? Tengo, igual rápidamente les comparto. Tengo aquí una... ¿me dejas compartir para compartirles un pequeño póster que a lo mejor es muy bonito? Lo pueden encontrar en internet. ¿Nimai quería decir algo? Como que escuché la voz de alguien. Bueno, fíjense, pueden observar aquí. ¿Sí se ve en pantalla? Sí, Sí, muy bien. Sí. Okay, bien. Este es un pequeño póster que hicieron unos devotos. Entre ellos, si recuerdo bien, Yadurani estuvo Yadurani es una discípula de Prabhupada que ha hecho muchas pinturas de Krishna. Y es una descripción más o menos de todo esto que leímos. Bueno, más compleja aquí nada más se menciona lo de Garbhodakashaya Vishnu y Shirodakashaya Vishnu. Para entender un poquito eso, aquí pueden ver, miren, aquí tenemos, a ver. ¿Es lo más que la puedes ampliar? Sí. Lo que quiero es, bueno, aquí quiero que vean como el panorama completo. Nada más que no tengo aquí un puntero. Tenía puntero aquí, se supone, ¿no? Sí hay un puntero. Pues sí lo pones, a veces lo Spotlight, aquí usas, está. pero... Ya lo encontré. Spotlight. Sí, ven ahora sí mi puntero, ¿verdad? Ay, pero se Sí. quita. También se ve el mouse, se ve la flechita también. El mouse, no. Bien. Por ejemplo, aquí... aquí arriba tenemos lo que es Karanodakashaya Vishnu. Aquí podemos verlo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y de este es también conocido como Mahavishnu. Y pueden observar todas estas globitos que salen. Son los miles y millones de universos que se explica que salen de sus poros. Cuando él exhala, y todos esos universos vuelven a entrar dentro de él cuando él inhala, ¿no? O sea, solo este universo donde nosotros vivimos es solamente una exhalación de Vishnu y después desaparece. Entonces, cada uno de estos es un universo. Entonces, todos estos universos salen de Karanodakashaya Vishnu o Mahavishnu, también conocido, el gran Vishnu. Y vamos a ver un universo más de cerca y encontramos estas dos formas que nos explica Prabhupada en este significado, que es Garbhodakashaya Vishnu, que es el que está aquí, acostado en el océano Garbhodaka. Te quiero acordarme qué significa Garbhodaka. Si alguien puede buscar por ahí en el diccionario de sánscrito qué es Garbhodaka, se me fue ahorita, no recuerdo bien qué es Garbhodaka. Tiene un significado interesante entenderlo, porque
Mahavishnu, el anterior, se encuentra en el océano causal, el océano de todas las causas. Karana, de hecho, Karana significa causa, y él se encuentra acostado en el océano causal. Y Garbhodaka se encuentra en este océano, dentro de este universo está este océano Garbhodaka, que no me acuerdo ahorita qué significa. Y después tenemos aquí, en este rinconcito está Kshirodakashaya Vishnu, que se encuentra en un planeta especial que tiene un océano de leche, que pueden escuchar, pueden leer a veces, los semidioses acuden mucho a Kshirodakashaya Vishnu, que él es la forma de Vishnu que también se expande y entra en cada átomo de este universo y acompaña a cada entidad viviente. Sus funciones básicas son ser testigo, sancionador, es el disfrutador supremo, es el sustentador, ¿okay? El gran señor y el ser superior de todos, ¿no? Ese es como el Paramatma, o el ser superior. Superalma también propio lo traduce como la superalma, o el ser superior. Me parece interesante porque ser superior lo utilizan mucho, no sé si en algunas tradiciones, ahorita me acuerdo de los alcohólicos anónimos hablan mucho del ser superior. Y es muy interesante también. Entonces, esos son los dos Vishnus de los que habla Prabhupada. De Garbhodakashaya Vishnu surge un hilo, una flor de loto, y esa flor de loto hasta arriba está Brahma, es donde nace Brahma, el arquitecto de este universo, y a partir de ahí Brahma crea todos los planetas, todas las formas de vida, diseña, digamos, se le da el servicio de diseñar, es el arquitecto, diseñador, arquitecto e ingeniero. Que bueno, hablando de arquitectos e ingenieros, siempre están peleándose los arquitectos e ingenieros. Aquí no hay rollo porque Brahma es tanto el arquitecto como el ingeniero. Entonces él hace los diseños y los manufactura. Manufactura todos los cuerpos que tenemos ahora. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Porque aquí hay muchísima información. ¿Algo que les interese saber aparte de eso? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, hablando de Paramatma, cuando nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida, yo creo que todos lo hemos experimentado, que estamos así en la vida cotidiana, y sentimos como esa vocecita, por decir, que nos dice algo o que nos orienta algo. Es que es una experiencia como muy extraña porque no es tu reflexión lógica, sino es como algo que te dice tu corazón, que se puede decir coloquialmente. Ahí estaríamos hablando de que es Paramatma. Es, ¿cómo les diré? Y espero no ser irrespetuosa en hacer ese símil. Como ese pequeño Pepe Grillo, ¿no? Que te da una intuición, que te dice, que te orienta, haz esto, ¿no? O cuida aquello. Eso se podría decir que es que estamos conectando con Paramatma o a lo mejor nada más es una ilusión y sigue siendo nuestra mente y nuestro raciocinio. De hecho, sí, yo estoy de acuerdo en que sí es así. De alguna manera, esa parte que nos orienta hacia la virtud, que siempre nos dice de una forma muy intuitiva, qué es hacia dónde ir, y no es precisamente que lo razonemos, ¿no? Pero sí, digamos que ese es como el Paramatma que siempre está observándonos y dándonos como ese consejo, como el Pepe Grillo, ¿no? Gracias, Sí. Shiraz. Y tenemos por el otro lado, de hecho podemos hacer el símil famoso que hacen a veces en las caricaturas, ¿no? Del angelito y el diablito, ¿no? Que están ahí siempre discutiendo y peleándose. De cierta manera, tenemos ahí a Paramatma, que es el ser superior, que es el que realmente busca el bienestar de todos, que nos orienta hacia buscar el bienestar de todos. Y tenemos por el otro lado, tenemos al diablito, que es el ego falso,
que es el que divide, el que orienta más hacia, no, haz lo que tú quieras, lo importante es que tú seas feliz, no importa la felicidad de los demás. Es ese, digamos, engañador que nos orienta hacia el vicio y hacia esas actividades que pues, nos van a traer miserias, literalmente. Aunque ahorita recuerdo un poquito el Bhagavad Gita que habla de la felicidad en la bondad y la felicidad en la ignorancia. Bueno, la felicidad en la pasión. Que básicamente la felicidad en sattva o la felicidad vinculadora es esa, felicidad que al principio es como veneno, Krishna lo describe así, y al final es como néctar. O sea, al principio te cuesta trabajo y dices, no, pero es que es muy difícil o tengo que sacrificar mucho, pero al final es muy, muy gratificante. Y esos consejos que recibimos de esa Pepe Grillo, va a ser el apodo de Paramatma, ¿no? De ahí en adelante, el Pepe Grillo. Son los que te orientan hacia esforzarte por la bondad, por lo que cuesta trabajo. Y por el otro lado está el diablito que te orienta a buscar la felicidad inmediata, instantánea, no ahorita, satisfácete en este momento, pero al final es sufrimiento. Y Krishna dice que la felicidad en la ignorancia, en la pasión, al principio es como néctar, ¿no? O sea, sí o sí, qué gratificación, cuánto deleite. La intoxicación, las drogas, el incluso pisotear a otras personas, pasar por encima de otras personas. Al principio es como néctar, pero al final solo te trae sufrimiento, ansiedad, que es veneno, literalmente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. A mí, sí, fíjense que esto que estamos ahorita platicando y toda esta parte de lo del cuidado de las vacas me hizo recordar un caso que tuve donde acudió a mi consulta hace años una persona, ¿no? Que en términos generales estaba sufriendo mucho, ¿no? Por complicaciones de la vida, del divorcio, de sus hijos, o sea, una vida como que muy complicada, pero básicamente su profesión, bueno, su oficio y el oficio de su familia por generaciones era ser la gente que mata a los animales en los rastros, ¿no? O sea, sus abuelos, sus papás, esta persona, ¿no? Pero aquí me hizo clic porque él justo me decía que parte de su sufrimiento era que él sufría mucho porque sabía que lo que estaba haciendo era muy malo, o sea, y tenía pesadillas de los sonidos que hacen los animales cuando los están sacrificando, los puercos y todo eso, y tenía pesadillas de que se veía pues en la sangre, ¿no? Cómo quedan con la sangre y todo, y que algo dentro de él le decía que tenía que cambiar, pero que tenía mucho miedo de cambiar porque sabía que si él se enfrentaba a tomar conciencia de esa realidad de lo que había hecho él y las generaciones de su familia, él sentía que se iba como a enloquecer, porque sabía que no tenía perdón, ¿no? Él así me lo decía, o sea, si yo tomo conciencia para poder cambiar, no tengo perdón, entonces no tengo perdón para seguir. En ese tiempo, desafortunadamente, yo no conocía de conciencia de Krishna, lo abordé de una manera diferente, pero se me hace interesante traerlo al caso porque finalmente siempre, por más condicionada que esté la persona en la ignorancia o en la pasión, siempre está esa vocecita, ¿no? Esa vocecita de Paramatma, que, trato de concluirlo así, que te está orientando a la virtud y que finalmente es el libre albedrío, ¿no? Que te dice, que te permite querer escucharlo o alejarte de esa voz y tratar de callarla. Entonces, es un ejemplo como muy doloroso porque él sufría mucho, sabía algo dentro de él, pero no quería cambiar
o tomar toda la conciencia porque sabía que iba a haber más dolor y porque era demasiada como la culpa que sentía. Entonces, es un caso muy como extremo, ¿no? Ahí de esta persona. Pero bueno, lo comparto porque me pareció que era relativo a esto. Gracias, Lu. Sí, realmente es muy interesante. La gente de alguna manera siempre tiene esa conciencia, ¿no? Pero a veces la naturaleza social, digamos, o las costumbres, pues te hacen pensar que no, que eso es malo, ¿no? O sea, que lo bueno es pues seguir haciendo eso mismo que tú percibes internamente que es terrible, que es algo infernal, ¿no? Que de hecho se vive así, ¿no? Si alguna vez alguno de ustedes tiene la oportunidad de estar en un matadero, eh, pues es literalmente un infierno, ¿no? O sea, es realmente la sensación, o sea, es vivir tal cual en un infierno. Entonces, la gente que trabaja ahí, que pues dices, wow, ¿cómo puede la gente trabajar en un lugar así? Y sí, pero es muy difícil, ¿no? Porque las circunstancias, el condicionamiento ya está. De hecho, hay una historia de otro que recordé, de un carnicero, a ver si me acuerdo ahorita, que él se dedicaba trabajaba con carne, ¿no? Vendiendo carne, pero se hizo devoto y de alguna manera, pues él oró mucho a Krishna para poder dejar de hacer eso, ¿no? Dije, pero él vivía de eso. Y al final él cuenta que Krishna hizo un arreglo, ¿no? Porque su karma, de cierta manera, su condicionamiento era eh, trabajar de carnicero. Entonces él cuenta que al final él terminó trabajando para otra persona, tomó un empleo, pero el cual se apellidaba meat, se apellidaba carne. Y él comenta que él lo veía muy como una misericordia especial de Krishna, en el que él todavía tenía que seguir trabajando para eso, con ese humor, ¿no? Pero en vez de matar, de estar ahí vendiendo carne, estaba vendiendo cosas para mí, para el señor carne. Y es como una Estuvo bueno broma eso. que él lo decía, Krishna se ríe, ¿no? Pero él puede hacer todos esos arreglos de que, pues dice, mi karma, yo no veía cómo yo podía vivir de otra forma, ¿no? Pero al final, pues terminé trabajando para el señor carne. ¿No? Y es muy interesante como para Mahatma, hablando del tema anterior, de alguna manera Krishna nos protege, ¿no? Cuando uno se refugia en él. Sí. Wow, qué bonita historia. Pues vamos a ir al último verso, por favor. El 37. Este, bueno, aquí en este último verso habla sobre cómo es que las esposas de Krishna tienen como, pues, muchas bendiciones, ¿no? Bendiciones especiales por ser precisamente las esposas de Krishna. Y aquí, por ejemplo, en este verso, bueno, aquí mi reflexión es de cómo es que Krishna hace como una protección especial hacia los devotos. He escuchado algunos comentarios de personas que pues no son conscientes de Krishna, que precisamente como que critican esta parte de que, a ver, ¿cómo es que a mí no me protege Krishna o a mí cómo es que él no es igual con todos, tiene preferencia hacia sus devotos? Pero no sé ustedes cómo podrían explicar a estas personas esta situación. Obviamente yo creo que tendrían que tener un poquito más de contexto, pero no sé, creo que esta, esta reflexión podría ayudar a las personas que tienen esta duda.
No sé ustedes qué opinen sobre esta pregunta. No sé si quieren que leamos el verso, el significado. Vane, yo tendría como análisis inicial, lógicamente desde mi limitado conocimiento en conciencia de Krishna, ¿no? Y yo en una ocasión leí, y perdón que no recuerdo exactamente, pero leí que todas las entidades vivientes, al ser partes de Krishna, ¿sí? Por el simple hecho de provenir de Krishna, tenemos como esa protección y tenemos como ese amor incondicional de Krishna, ¿no? Y por tanto, independientemente de que seas devoto o no devoto, yo sí se lo explicaría a alguien, o sea, devoto en el sentido de súper estudioso, haciendo un servicio devocional muy claro, porque a lo mejor no lo conoces, siempre vas a tener el amor de Krishna, siempre, siempre lo vas a tener. Pero en el momento en que tomamos conciencia y nos entregamos al servicio devocional, Krishna reciproca, ¿no? Como él lo dice también me acuerdo en el Bhagavad Gita, en el capítulo que precisamente es del servicio devocional, él dice, ¿no? Que podemos acercarnos a servirle desde muchos niveles, desde niveles muy, muy pequeñitos de ofrecer la comida, hacer el trabajo, alejarnos de los frutos de nuestro trabajo, entregarlos a otras personas. Entonces, en la medida en que vamos haciendo una acción más directa de servicio devocional, Él nos reciproca y por eso tiene un especial cuidado con nosotros, ¿no? En el momento en que nos entregamos a Él. Pero eso no quiere decir que no va a haber un amor y un cuidado y hacia todas las entidades vivientes. Entonces, si vas en un momento dado, el servicio devocional es como hacer una relación más íntima y más cercana, como las que podemos tener en la vida material, donde precisamente esa entrega de una persona a otra hace que se den condiciones más cercanas y de mayor cuidado hacia la persona, ¿no? Pero no por eso no va a haber. Entonces, no sé si ese análisis que estoy haciendo es acertado. Sí, bueno, yo quiero opinar también un poco antes que... esto que menciona Vane es por este ejemplo de Satyabhama, la esposa de, una de las esposas de Krishna, que, bueno, deseaba mucho tener una flor que era muy particular, la flor Parijata, y Krishna se la quitó a los semidioses para podérsela dar a ella, ¿no? Entonces, dice aquí que, dice, según ya se explicó, el Señor tenía muy poco que buscar con todas esas esposas, como para tener que cumplir sus órdenes al igual que un hombre ordinario. Pero como las reinas adoptaron el servicio devocional de alta calidad, es decir, el proveerle al Señor de todas las comodidades, el Señor hizo el papel de un esposo fiel y completo. Ninguna criatura terrestre puede contar con tener cosas del reino celestial, especialmente las flores pariyata, que solo pueden ser usadas por los semidioses. Pero como las reinas se volvieron fieles esposas del Señor, todas disfrutaron de las prerrogativas especiales de las grandes esposas de los ciudadanos del cielo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Lulú y pienso que estos son ejemplos que nos inspiran a tener una relación cada vez más cercana con Krishna, que cada vez busquemos nosotros tener mayores cualidades para complacerlo aún más. No es que Él no nos quiera o que nos sienta poca cosa, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Él está buscando vivir todos estos pasatiempos para acercarse más a nosotros, para tener más relación más íntima, más cercana con nosotros, que no lo veamos como
hay Dios allá y yo acá, ¿no? Como Dios está allá en su planeta disfrutando de la vida y todo, y yo aquí sufriendo y a mí no me quiere. No, no es como que tengamos esa actitud culposa o de baja autoestima, ¿no? Sino al contrario, que tenemos todas las cualidades para acercarnos a Él, de la misma forma en la que lo hacen sus esposas, porque todos somos la familia de Krishna, así como dijo ayer Nimai, todos somos su familia, solamente que nosotros somos los que andamos un poco distraídos y se nos va el avión, entonces hay que recuperar esa conciencia y para eso están estos ejemplos tan bonitos, ¿no? De acuerdo, Lakshya. Eso. Sí, realmente es muy Sí, interesante. gracias. Sí, de hecho, sí, también, o sea, sí se puede pensar en que cómo espero yo obtener algo de, siempre obtenemos cosas de Krishna, ¿verdad? Él siempre está viendo por nosotros, pero a veces uno como que quiere más, ¿no? Y sí se me hace como un poquito ilógico pensar cómo es que yo nada más quiero recibir, recibir y recibir de Krishna, pero no soy recíproco. Entonces es ahí cuando entra este tipo de relacionamiento en el que, pues, sí, ¿no? Yo doy amor, yo recibo amor, doy amor y todo, pero sí, no sé, como que siento que todavía no me, o sea, sí me queda claro la parte en la Sí, que pues hay que tratar de cultivar buenas cualidades, de ser sinceros, de esforzarse a uno mismo todos los días por tratar de tener una relación. Sin embargo, no sé, como que todavía no, y siempre ya van varias veces que hago esta pregunta porque no me queda como muy claro cómo es que le podemos explicar a alguien que no tiene esa conciencia o tal vez es por necedad de ellos que a lo mejor no, no, no. no quieren Fíjate, tener esa hay, bueno, comprensión. una observación, Vane, que es muy interesante sobre, Ujú. sobre esta vivencia que tienen la Satyabhama particularmente y las reinas de Dwarka. Porque a fin de cuentas aquí pareciera que ella de alguna manera está teniendo un deseo mundano. ¿Estás de acuerdo? Y que le está pidiendo a Krishna y pareciera que está abusando, ¿no? Pues está pidiéndole algo que no tiene derecho por ser terrenal, ¿no? Y sin embargo se lo pide, quiero que esa flor parillata esté en mi palacio. Pero hay que entender el humor de todas las reinas, que es lo que se aclara siempre, que ellas siempre tenían una completa entrega hacia Krishna, en el sentido de que siempre estaban pensando en cómo complacer a Krishna. Y por ejemplo, en este sentido, yo puedo asegurar que podríamos encontrar evidencia, si leemos más a profundidad ese pasatiempo que menciona Prabhupada, mismo en el Bhagavatam, de que la intención a fin de cuentas de las reinas de Dwaraka siempre era dar placer a Krishna. Entonces, si bien ella estaba pidiendo esa flor, que parece ser algo mundano, su intención era, bueno, es que Krishna está aquí en la tierra. O sea, ¿por qué Krishna no tiene esa flor? ¿No? O sea, Krishna, yo quiero esa flor no para mi placer particular, sino porque Krishna viene a mi palacio y él debería de tener todas esas opulencias que pues son de él por, digamos, por naturaleza, ¿no? La naturaleza, a él le corresponde todo lo celestial. Entonces, no es precisamente que ellas estén interesadas, que las reinas, aunque se puede ver y analizar desde el punto de vista superficial, en realidad internamente ellas siempre estuvieron, Satyabhama particularmente, su interés siempre fue, bueno, darle lo mejor a Krishna, tener lo mejor para complacer a Krishna, para dar placer a Krishna. Y en ese sentido es muy, muy especial que se dé este pasatiempo, ¿no? Que aparentemente es algo superficial, pero en realidad simboliza al mismo tiempo esa entrega completa y el deseo que buscaban su devota de darle lo mejor a él, ¿no? De tener lo mejor para servirlo a él, no para Sí, servirse a sí mismo.
De hecho, pues en el significado comenta Prabhupada que Satyabhama le preguntaba a Draupadi cómo es que ella le hacía para complacer a los Pándavas. Entonces ya ella como que le dio algunos tips de cómo complacer a Krishna, ¿no? Sí, sí, Sí lo exactamente. Ahí mencionaba. ese humor, ese es el de las esposas de Krishna, y por eso tenían ese privilegio de ser esposas de Krishna, porque Tu su mamá, humor era completo interés, ¿no? Completo interés en satisfacer, dar placer, ¿no? Y ese era su placer, pues, su egoísmo era precisamente eso, ¿no? O sea, el mayor placer de ellas era hacer feliz a Krishna. Y qué egoísmo más noble y al mismo tiempo más egoísta, hablando en el sentido positivo de la palabra, de que si ellas querían estar bien, realmente querían ser felices, pero sabían que solo podían ser felices satisfaciendo a Krishna. tu mamá quería hablar. Sí. Quería comentar algo de lo que dijo Vane, muy importante acerca de... ¿Sí? Te escuchamos, sí. Sí. Algo muy importante que ella mencionaba acerca de cómo puedo hacer yo para realmente hacer algo que satisfaga a Krishna si yo solamente le estoy pidiendo a él cosas. Y obviamente este es un proceso en el que a partir del momento en el que uno se siente atraído al santo nombre, a que te encontraste a alguien que te gustó del proceso, que te gustó algo que había ahí, quiero conocer algo más de eso, como entramos la mayoría, quiero saber de qué se trata este proceso, ya estamos flechados para entrar al proyecto de Krishna. Y entonces uno desarrolla, no, unos en una forma más rápida, otro lo desarrollamos más lento, dependiendo de cómo estamos preparados para recibir la misericordia de Krishna. Y aunque hemos hablado de muchas maneras de la misericordia del Señor, la mejor misericordia que tenemos es la que recibimos cada uno de manera personal. De manera personal, nosotros recibimos una misericordia que para mí, como yo lo veo, Él nos da justamente lo que necesitamos, como lo hemos mencionado en otras clases, justamente lo que necesitamos. Y obviamente, si nos da alguna cosa que pensamos de que esto yo no lo quería y me lo dio Krishna, era para que lo utilizaras para alguna cosa en especial, y que aparentemente uno piensa que no era tan necesario y Krishna me lo ha dado. Entonces es importante saber que el avance espiritual depende obviamente de la sinceridad y la fe que tenemos en Krishna. Así es de que no siempre vamos a poder decir que no le estoy entregando todo lo que yo quisiera entregarle a Krishna porque no estamos preparados para entregárselo. Sin embargo, Él sabe en nuestro corazón, en nuestro Paramama, en esa parte que estaban mencionando como la secretaria que nos está guiando para dónde hacer las cosas y cómo movilizarnos. Él sabe realmente qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que nos pone en una condición en la que nos podamos entregar a Él paulatinamente y que nos sintamos cada vez más seguros de que lo que queríamos era servirlo. Aunque no lo sirvamos de la manera en la que la sirvieron las grandes reinas, porque no estamos en esa posición. Estamos en este mundo material y podemos hablar de la esposa del señor Nyananda, podemos hablar de Draupadi, podemos hablar, o sea, ellas eran grandes devotas y Krishna les dio de acuerdo a su condición lo que ellas necesitaban para acercarse a él. Y ahora nosotros estamos en esta condición y nos está dando justamente lo que nosotros necesitamos para acercarnos a él por medio de la prédica, por medio de lo que hacemos en el día a día. Y obviamente el hecho de que nos sintamos desilusionados porque no le doy suficiente a Krishna es una táctica de Krishna para que cada vez nos entreguemos más a él. Él tiene siempre una posición en la que él sabe que nosotros nos queremos entregar más a él. Entonces nos está poniendo en esa posición para que en cada momento demos cada vez más de nosotros y estemos siempre dispuestos a servirlo. Eso quería mencionar. Gracias por escuchar. Gracias. Como siempre, la mata allí.
aclarándome todo. Todos me ayudaron mucho, muchas gracias. Entonces, una persona que no es consciente de Krishna, por ejemplo, y ve esta situación de que mm, a los devotos les llegan mucha misericordia y a mí no me llega. Entonces, por ejemplo, esas personas que no están, no tienen ese cambio interno, pues ellas de plano ya como que ya perdieron un poquito la esperanza, ya no hay como manera de hacerles entender esta situación de que tienen que dar, tienen que ser activos, no quedarse como en un estado pasivo de que nada más quiero recibir yo sin reciprocar con Krishna. En ese sentido, Vane, la misericordia de Krishna o la compasión que Krishna nos muestra se muestra en la forma del Varna Ashram, que es un proceso en el que gradualmente una persona que se considera buena busca cosas buenas, ¿okay? Y después se da cuenta que para servirse a él mismo es necesario que él sirva a otras personas. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, la gente empieza a aspirar a tener una familia, ¿no? Y hacer un servicio a otras personas, a los hijos, pero después de eso puede aumentar, yo le llamo que, como es la cuádruple, los cuatro estados de unión o empatía de un alma espiritual, ¿no? Que empieza por el egoísmo sano o por la autoestima sana, ¿no? Una autoestima que te lleva a servir, a sentirte útil y ver que es muy agradable servir a otros, ¿no? Y en ese sentido, te elevas a otra etapa funcional en la que tú ya sirves a un grupo de personas, ¿no? Primero a un patrón, que es la parte del Shudra, pero después también tomas responsabilidades familiares, ¿no? Y después de eso puedes elevarte e incluso tomar más, salirte de tu familia y decir, ok, nuestra familia tiene que servir a una sociedad, ¿okay? Y después esa sociedad tiene que servir a un mundo completo. Y el mundo tiene que servir al universo, ¿no? Y por eso en los Vedas encontramos un lenguaje en el que se busca siempre servir a todo el universo. De hecho, el Bhagavatam comienza con esa pregunta, ¿no? Los sabios preguntan de cuál es el máximo bien para toda la humanidad y para todo el universo, ¿no? Pero eso se desarrolla gradualmente, no es algo que se llega, digamos, de forma inmediata. Entonces no hay que perder la esperanza, ¿no? Una persona que está pegado al fruto de los resultados, al trabajo, Krishna instruye sobre eso, ¿no? Krishna, de hecho, hay un verso en el Bhagavad Gita 2, el 3.26, que Krishna específicamente habla sobre eso, que dice el 3.25 y 3.26, ¿no? Primero que nada, así como se esfuerzan las personas apegadas al resultado, a las actividades, ¿sí? Los materialistas, así como se esfuerzan los materialistas, así mismo se esfuerza el sabio, pero sin apego, para mostrarle un ejemplo, ¿okay? Y después Krishna continúa en el siguiente, dice, no debemos causar ruptura en la razón de aquellas personas ignorantes que están apegados al fruto del trabajo, sino más bien incentivarlos, trabajando por el gusto de trabajar. Yoshayet Sarva Karmani. Por ejecutar las actividades, uno debe incentivar a los demás a seguir actuando, pero en la dirección adecuada, en la virtud. Y no al contrario, no ponerse en su... Dice, no causes ruptura en la razón, no causes contraste, no contrastes tu razón con la razón de una persona ignorante, ¿no? Sino más bien oriéntalo, ¿no? Y ponle el ejemplo de cómo hacerlo. Y yo siempre digo eso, ¿no? A un niño, por ejemplo, a un niño tú no lo obligas a comerse las espinacas. Si no le dices, ¿quieres espinacas? No, guácala, sácate. Tú no lo criticas, no le dices, eres un esto, tienes que comértelas a fuerzas. No, sino que tú te sientas y te las comes enfrente de él. Y a lo mejor pasan años, pero en un momento el niño va a decir, oye,
pero ¿por qué te comes algo que es tan desagradable? Y cuando él pregunta, entonces tú le dices, porque es nutritivo, porque tiene esto, porque tiene lo otro, porque me siento bien, porque me hace esto. Y entonces él empieza a razonar, su razón empieza a empatar, pero tú no rompiste, tú no contrastaste tu razón con la de él, sino al contrario, lo aceptaste y dices, ok, si no quieres, tú no comas, yo sí me las como. Y así gradualmente tú vas con mucha paciencia ayudando a las personas, que puede ser desde un niño o puede ser hasta un adulto. ¿Sí? Y ese consejo que nos da Krishna es muy, muy importante porque es un consejo pedagógico muy, muy poderoso. Y de hecho es la mayoría, de hecho, la conciencia de Krishna es maravillosa por eso, porque no se te obliga a nada, sino todo tiene que llegar naturalmente, todo tiene que llegar que tú lo decidas por tu propia voluntad. ¿No? Y para eso ocupas buenos ejemplos, y para eso ocupamos ser buenos ejemplos. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, Sí, ya. ya se nos fue el tiempo. Y ya se Bueno. nos fue el tiempo. Lástima, como siempre. Es muy corta la hora. Sí. Yo tengo una pregunta, pero igual y la puedo dejar, aunque no se responda ahorita, igual y ¿Para ustedes mañana? ven, antes de que se me olvide, porque cuando Rivas mostró este cartel donde explica las diferentes expansiones, ahí me surgió la duda de por qué solo Krishna es de color azul. O sea, porque si son sus bueno, primero, ¿qué significa que sea de color azul su piel, ¿no? Esas representaciones que vemos. Y dos, ¿por qué sus expansiones no son de color azul? ¿Qué es lo que simboliza ese color azul? Entonces, bueno, pues igual y ahí para otro espacio, pero antes de que se me olvide. Gracias, gracias Riva, gracias Vane, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Que tengan un Abrazos. lindo Mañana Oye, empezamos con esa, Lu. Vane, tienes que venir más Sí, seguido. gracias. Más Sí, seguido. gracias. Me gusta mucho gracias. cómo haces tus comentarios y tus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Bye, Vane. lindo día. Adiós. Gracias por Gracias, ayudarme. Vane. Excelente día. Besitos. Nos vemos, lindo día. Adiós, Lila. Aquí nos vemos.